Ok, buenas a todos. He decidido aportar un poco de mi tiempo a una leve explicación acerca de algo que está sonando por estos días, que es el llamado concurso docente. En ese sentido, he dispuesto a hacer algunos videos relacionados con eh, este suceso, este evento que para muchos es sumamente importante. Lo hago con la experiencia de dos concursos a los que me he presentado y con la fortuna de haber pasado los dos. Mm, Más allá de que esté cualificado o no para darles alguna orientación debido a que mi experiencia no es tanta y supongo que habrán personas con mucho más, por ejemplo, nivel formativo para hacerlo, pues en vista de que en YouTube no encuentra uno muchos aportes significativos a este tema, pues he decidido tomar un poco de mi tiempo para hacerlo. Entonces, de manera inicial, quiero mencionar solamente en este video algunos aspectos relacionados con el concurso en términos generales para que nos presentemos a él eh, principalmente sin miedo y sobre todo sin terror. Bien, entonces como les menciono, lo primero es no tener miedo a la prueba, no tenerle terror a la presentación del concurso, a esta prueba escrita. Y para ello entonces yo considero siempre dos aspectos. El primero y más importante es no dejar todo a la suerte. He escuchado de varios compañeros, colegas que dicen que las pruebas son Dios y suerte, o que algunos pasan de buenas, que algunos no se preparan y los pasan, y que algunos que sí se preparan pues no logran pasar esta prueba. Entonces, al respecto yo les digo que entre menos dejemos al azar la prueba, más probabilidades hay de pasarla. Ese sería el primer aspecto a considerar. Para que esto se cumpla, para tratar de dejar lo menos posible a la suerte, entonces debemos cumplir con un segundo aspecto. Y ese aspecto es familiarizarnos con la prueba. Listo, entonces para familiarizarnos con la prueba, pues por ejemplo en mi caso, en el primer concurso que presenté, que a propósito lo hice siendo pues bastante joven e inexperto, pues me sirvió justamente para esto que acabo de escribir aquí, para conocer de qué se trataba, qué tan difícil podría llegar a ser y pues cómo estaba estructurada la prueba, que aquí vemos al respecto la primera sesión que se estructuró en el concurso del 2016, que fue el último que se hizo. Entonces, ese familiarizarnos con la prueba tiene que ver con, si presentamos el concurso del 2016, pues acordarnos de que se nos evalúan en la mañana algunas cosas y que en la tarde, es decir, en la segunda sesión, se nos evalúa ya lo inherente a cada una de nuestras profesiones o bueno, al cargo para el cual nos estemos presentando. En mi caso, que me presenté a matemáticas, pues en las horas de la tarde, tuve un componente matemático pues bastante diferenciado con la actitud numérica que se va a ver en la mañana, en esta primera sesión. En ese sentido, es importante reconocer nuestras falencias. Esas falencias entonces tienen que obviamente orientarse a esos aspectos que se nos evalúan en la mañana, que estos aplican para todos los licenciados o bueno, para todos los que nos presentemos al concurso. Esta primera sesión tiene o consta de unos ejes que son actitud numérica, actitud verbal y el componente pedagógico. ¿Listo? Y entonces aquí es importante recalcar que se van a ver 90 preguntas y que en ese tiempo se dispusieron de 3 horas para ello. Entonces, dentro de la familiarización de o con la prueba, entonces debemos reconocer los ejes
fundamentales que consideramos, que hemos visto que se preguntan. Entonces, para la sesión de la mañana ya vemos que está la parte numérica, está la parte verbal y está la parte pedagógica. Bien, entonces, tomando en consideración estos tres ejes fundamentales de la mañana, el número de preguntas y el número de horas que tenemos, es decir, el tiempo para estas preguntas, entonces dentro de mi conocimiento que se fundamenta en la parte matemática, pues les voy a hablar en esta primera ocasión de algo muy sencillo que es absolutamente imprescindible para que nos vaya bien en la parte numérica. Y eso hace referencia a un tema muy usado, muy cotidiano, que son las proporciones. Entonces las proporciones tienen que ver con equivalencia o simplemente es sentido común dentro de algunos cálculos que se dan de manera cotidiana. Por ejemplo, ¿dónde puedo yo casi que tocar las proporciones? Pues cuando me voy a la cocina a preparar un plato de comida, a preparar alguna receta, o simplemente cuando voy a hacer mi desayuno. Entonces, cuando yo voy a hacer el desayuno, yo sé, por ejemplo, que si voy a hacer unos huevos en tomate, pues que si estoy yo solo, por ejemplo, para una persona, pues yo voy a agregar un huevo, ¿cierto? Y por ejemplo, 2 tomates. Pero si resulta que me llegó visita, ¿cierto? Y ya no soy yo solito, sino que llegó, por ejemplo, mi novia y mi mamá. Entonces, como vamos a hacer ahora 3 personas, pues claramente aquí interviene este tema. Claramente la proporción, ¿cierto? La cantidad de tomates pues va a variar. Entonces, había una relación de 1 a 2, o sea, una persona requiere de 2 tomates, ahora 3 personas pues van a requerir, ¿cierto? Pues de 6 tomates, ¿no? Porque estoy diciendo que voy a usar 2 por cada persona. Listo, entonces esto que acabamos de ver aquí, algo tan sencillo, que todos seamos de matemáticas, sociales, artes o de cualquier licenciatura, lo usamos, lo hemos en algún momento aplicado. Entonces a eso se refieren de manera muy, digamos, superficial, pero significativa, las proporciones, a una relación entre cantidades. Entonces aquí tengo una primera cantidad y aquí tengo una segunda cantidad. Estoy evitando en mayor medida los formalismos matemáticos para que comprendamos que si queremos que nos vaya bien en la prueba, pues no tenemos que decir que porque somos malos o porque no entendemos mucho las matemáticas, entonces esas 30 preguntas las vamos a echar a la suerte. ¿Listo? Entonces para ello es importante familiarizarnos de manera consciente y sobre todo en pro del aprendizaje con esta sesión, con esta prueba, bueno, con las preguntas, ojalá. Entonces, para sintetizar mejor esto, pues pensemos en lo siguiente. Pensemos en cuántos minutos, miremos acá, pensemos en cuántos minutos me debo gastar por pregunta en la sesión de la mañana. Listo, entonces pensemos en esta preguntita. ¿Cuántos minutos me debo gastar en promedio por pregunta en la sesión de la mañana, en esta de acá? Entonces vengamos y miremos nuevamente esto. Y aquí otra vez tenemos una proporción. Dentro de las proporciones están las reglas de 3. Por ejemplo, las reglas de 3 simples son las que más usamos. Y aquí en este caso las podemos utilizar. Podemos utilizar una reglita de 3. Lo primero que tenemos que hacer es definir pues estas 3 horas, pasarlas a minutos. Entonces vamos a hacer aquí lo siguiente. Entonces yo me debo gastar, el 100% de la prueba son 90, ¿cierto? 90 preguntas. Entonces para esas 90 preguntas yo tengo pues 3 horas pasadas a minutos, van a ser pues 180 minutos, ¿no? Tengo 180 minutos.
¿sí? Cada hora tiene 60 minutos y pues 60 por 3, 180. Ahora la cuestión aquí es en una pregunta, ¿cierto? Pues cuántos minutos debería gastarme. Y la solución de esta reglita de 3 pues simplemente me dice, pues hombre, haga lo siguiente. Multiplique este señor por este, póngalo al lado izquierdo o derecho del igual, multiplique este señor por este, póngalo al otro lado y luego despeje la x. Básicamente de aquí me resulta esto. Y pongo la x igual y pues va a ser 180 minutos por una pregunta sobre 90. Pues preguntas, ¿no? Y ahí pues sin necesidad de hacer tanta cosa, pues 180 por 1 es 180 dividido 90, 2. Es decir, voy a tener en cuenta que por cada pregunta yo no debería gastarme más de 2 minutos. Pero esto que estoy hablando aquí no es una cuestión de fuerza mayor. Es decir, si bien es cierto yo no debo gastarme más de 2 minutos por pregunta, pues yo no puedo estar con mi reloj contabilizando, cronometrando, pues cada vez que inicie una pregunta esos 2 minutos. A lo que voy es a lo siguiente. Si yo inicié, bueno, y a propósito debo mencionar aquí un aspecto 3. No se vayan a la prueba sin llevar un reloj. Y perdón el desorden que estoy armando aquí, pero es sumamente importante. Deben llevar un reloj, pues porque es necesario tomar en consideración el tiempo que estoy gastando en el número de preguntas que ya he resuelto. Entonces lo que les quiero decir es lo siguiente, y es una sugerencia que les hago a mis estudiantes de grado 11 para que presenten sus pruebas, digamos, un poco más acertadamente o de forma más asertiva, que es manejando el tiempo. Entonces, si pasó una hora, si empecé la prueba a las 8, ¿cierto? AM, y si ya son las 9 AM y yo apenas he resuelto 10 preguntas, pues hombre, debo cuestionarme sobre qué tan efectivo estoy siendo y qué tan buen uso estoy haciendo del tiempo, porque no debe ser así. Si yo resolví 10 preguntas en una hora, pues claramente estoy diciendo que las 80 preguntas restantes las tengo que resolver en 2 horas. Y eso me va a reducir naturalmente, notable y significativamente la cantidad de tiempo para resolver bien el resto de mis preguntas. Entonces no podemos estancarnos en preguntas que no comprendamos, ¿vale? Y ahí sí, si es necesario, en una que otra pregunta en la que nos sintamos estancados, pues dejar a la suerte y marcar y avanzar. ¿Listo? Entonces esos son los primeros consejos en torno al desarrollo de la prueba. Y perdonarán el desorden que he hecho aquí, pero espero ser lo más explícito posible. Continuando entonces, he tomado el trabajo de buscar algunos de los puntos que se trabajaron en esta prueba, y el primer punto de aptitud numérica es el que vemos aquí. Entonces recuerden, si yo inicio mi prueba a las 8 am, pues debo reconocer que no debería gastarme tanto tiempo en cada punto. Ergo, no debo estancarme, sino avanzar. Entonces aquí tenemos un primer ejercicio, les recuerdo, es un ejemplo real tomado de, bueno, transcrito de la prueba del 2016. Entonces aquí tenemos una situación muy sencilla que la voy a resolver de manera sencilla, ¿no? O sea, sin ponernos con formalismos matemáticos. Recuerdo que este video está hecho de manera muy especial pues para las personas que no tienen la formación matemática que por ejemplo tengo yo como licenciado en matemáticas. Listo, si de pronto se trata de un licenciado en sociales, en artes, en lengua castellana y que no tenemos afinidad con las matemáticas, pues hombre, estoy tratando de explicar aquí de la manera más sencilla posible y sobre todo más tangible, por decirlo de alguna manera, posible, para que le perdamos el miedo a la prueba y para que dejemos de elegir al azar opciones de respuesta en preguntas que son simples. Entonces, por ejemplo, esta pregunta. Nos dicen que la aerolínea Continente despacha un total de 7 vuelos en 3 horas. Miren que aquí ya empezamos a trabajar con relaciones, con cantidades. Entonces vamos a hablar de vuelos
y vamos a hablar de horas. Pero pues, debemos hacer una diferenciación entre aerolíneas. Perdonarán la letra, pero creo que se entiende. Entonces vamos con la primera aerolínea que se llama Continente. Voy a poner aquí hasta ahí. Entonces son 7 vuelos en 3 horas. Vamos con la siguiente que se llama Volar. Despacha 3 vuelos en 1 hora. Entonces la aerolínea Volar son 3 vuelos en 1 hora. Y la aerolínea Sueños, 5 en 2 horas. Entonces Sueño, 5 en 2 horas. Listo, y miren lo que dice aquí. Nos dicen si las 3 junto a una más de la que no nos dan información despacharon 59, esto es un total, en 6 horas, pues se puede afirmar que, y entonces miren, estamos hablando de 6 horas. Listo, entonces vamos a sacar los totales de cada una de estas aerolíneas. Entonces vamos a poner aquí para un total de 6 horas. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con Continental, con esta de aquí. Entonces, si son 7 vuelos en 3 horas, pues en 6 horas naturalmente van a ser 14. Ahora, si esta señora despacha 3 vuelos en 1 hora, pues en 6 horas, 3 por 6, 18 horas, 18 vuelos en las 6 horas. Si esta señora despacha 5 vuelos en 2 horas, pues hagamos aquí el cálculo, 6 horas y estas son y este despacha 5 en 2, entonces serían 2, 4, 6 horas, o sea 5, 10, 15. Listo, para que hagamos el cálculo así sencillito. Listo, 5 vuelos por cada 2 horas, listo, son 15 en total en las 6 horas. Y ahora nos falta determinar esta aerolínea Pacífico, que no sabemos cuántas son aquí y no sabemos cuántas son aquí, pero sí sé que el total de todo esto me debe dar 59. Entonces necesito totalizar esto de aquí y luego restar con este señor de acá para definir el total de este señor, y ya yo saco las proporciones de aquí. Entonces miren cómo, primero que todo, debo definir que esto se debe restar. Entonces sumemos esto. Bueno, pues esta sumita es muy sencilla, ¿cierto? Esta sumita me va a dar 47, ¿cierto? Que la puedo hacer mentalmente o a mano aquí, pues es algo muy sencillo. 47 que restado con este 59, ¿cierto? Pues me va a dar lo que corresponde, lo que debe corresponder, lo voy a poner de otro color, a la aerolínea Pacífico, que en este caso serían 12. ¿Listo? Entonces, como la aerolínea Pacífico debe sumar 12 vuelos, entonces miremos cuál de estas nos sirve. Por ejemplo, si fuera un vuelo cada 2 horas, si pusiera aquí un 1 y aquí un 2, pues no me va a dar, porque significa que en 6 horas solamente sumaría 3 vuelos y me tiene que dar 12. Entonces con eso claro, pues yo ya puedo fácilmente definir que la respuesta correcta es la B, y que yo debía haber marcado la B. 2 vuelos en 1 hora. ¿Por qué? Pues porque 2 por 6 horas me da 12. Claramente aquí me he tardado, ¿cierto? Mucho más de 2 minutos porque estoy haciendo una explicación. Pero ustedes tienen una hoja, a todos nos pasan una hoja para cálculos, para procedimientos, la cual pueden rayar como gusten, pues porque para eso llevamos lápiz, borrador y sacapunta. Entonces usemos esa hoja, hagamos los garrapiños que necesitemos, pero no dejemos por favor al azar la prueba, y menos estas preguntas tan sencillas. Con esto concluyo esta primera orientación, espero les sea de gran ayuda. Estaré subiendo alguno que otro video para resolver algunos puntos que considere significativos dentro del eje de aptitud numérica. Entonces estaré subiendo al canal alguno de estos ejercicios resueltos, ya pues mucho más cortos, o de pronto resuelva unos 2 en un solo video. Entonces estén atentos. Espero les sirva, que estén muy bien.